Muy bien, 18 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Feliz viernes para todos y para todas los que están a esta hora sumándose a la transmisión de Rayo Media, a la transmisión de No La Ven. Nosotros, como cada viernes, le vamos a dar la bienvenida a quien nos aclara un poco el panorama mundial, qué es lo que está sucediendo en todo el mundo, e insistimos, cómo eso también nos impacta directamente en la República Argentina. Y para nosotros es un placer inconmensurable darle la bienvenida a nuestro querido Tadeo Castiglione, columnista internacional. Hola Tadeo, ¿cómo estás? ¡Feliz día! Muchísimas gracias, querido Bruno. Te iba a decir también feliz día, pero ya lo aclaraste al comienzo del programa que no es hoy el día del periodista deportivo, pero también hacen muy buenos trabajos de investigación los periodistas deportivos en todo lo relacionado con el deporte, y siempre es muy útil también. Creo que es bastante interesante el trabajo que realizan. Y bueno, un saludo también a todos los colegas periodistas que en este día, y bueno, creo que ya dijiste casi todo lo importante respecto al nivel y al trabajo amplio que realizamos los periodistas, pero lamentablemente también hay algunos que se ponen el título de periodista y dejan mucho que desear. Sí, ¿no? Creo que hay una gran... debemos también, ¿no? Los comunicadores, los periodistas, hacernos una gran autocrítica, ¿no? Con todo lo que sucede, cómo eso se va generando, también cómo la sociedad empieza a mirar a los periodistas de otra manera, producto también de estos pseudos comunicadores o pseudos periodistas que han, no voy a decir manchado, pero sí que han generado justamente que la opinión pública también miren un poco de reojo a los periodistas. Yo en lo personal, con los periodistas deportivos, estoy muy enojado. Me parece que se han vuelto más periodistas de espectáculo que periodistas deportivos. Buscan más el chimento y eso ya me corrió un poco ya del gusto por el periodismo deportivo. Sí, el periodismo amarillo de siempre querer mezclar algunas cosas para hacer tendencia o para ganar mayor audiencia siempre es una gran trampa que está ahí, y se pierde también ese gusto de investigar, ir un poco más allá, los datos duros, y bueno, eso también termina afectando. Y en el periodismo a nivel general es un gran mal lo que ha estado sucediendo en los últimos años, de querer ganar más audiencia que tratar de relatar y comentar los hechos tal cual como son. Totalmente. Yo tenía un profesor que fue uno de los que más me llegó, ¿no? De estos profesores, que decía de eso. En la televisión, en los diarios, no se habla de lo técnico. Yo soy muy, no voy a decir fanático, pero sí me gusta mucho el fútbol. Y es cierto, no se habla, como este profe decía, de la cuestión técnica, de aprender cómo se manejan, cómo son las posiciones, cómo funciona cada jugador en la cancha. Se hablan, de hecho a mí siempre me da gracia cuando van al campo, le hacen preguntas y es como sensaciones, qué viviste, qué sentís. Decís, che, hablan de fútbol, hablan de cuestión técnica. Pero bueno, eso se ha perdido y se ha perdido en todos los rubros, no solamente los deportivos, sino también en todo el rubro periodístico. Tadeo, vamos a lo que nos acerca cada viernes en esta visión mundial, ¿no? Que siempre recorremos. Se han dado casi simultáneamente, ¿no? Tanto asunciones como elecciones en el mundo, ¿no? Así mismo es. Este año es un año de elecciones. Más del 60% de la población mundial elige a nuevas autoridades en este año en todo el mundo, por lo cual han sido bastante los acontecimientos. Y creo que uno de los que más se ha ganado la semana en las noticias, en los portales, fueron estas elecciones presidenciales en México, en donde Claudia Sheinbaum, del partido Morena y de la coalición gobernante con varios otros partidos aliados, arrasó verdaderamente en las elecciones presidenciales, casi 60% de los votos, algo nunca antes visto en México, y más de un partido que está en el poder hace tan solo 6 años, por lo cual la transformación que significó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, como le dicen cariñosamente los mexicanos, ha sido muy importante como para dar unos resultados de esta magnitud que ni siquiera dentro del partido Morena se lo esperaban. En un paradigma, rompiendo un poco el paradigma que se da yo lo mencionaba en esto, ¿no? Posterior a lo que fue la pandemia, muchos de los oficialismos se vieron derrotados, ¿no? Nosotros tuvimos el claro ejemplo justamente con la derrota de Sergio Massa, pero muchos países sus oficialismos se vieron golpeados, pero en este caso hubo como casi un fortalecimiento, ¿no?
Así mismo es, por poco logran tener mayoría parlamentaria para cambiar la constitución, démonos esa magnitud de votos, ganaron en todas las gobernaciones, verdaderamente arrasaron en las urnas y esto se debe a estas políticas de lo que AMLO llamó las 4T, la cuarta transformación de México, una verdadera revolución industrial que se volcaron inversiones hacia el pueblo, con un crecimiento económico, una salida de la pobreza bastante importante, que siempre hay que considerar que México vive entre dos abismos porque no todo es color de rosas y también hay muchísimos problemas sociales que solucionar y que son de urgencia, pero a diferencia de los gobiernos anteriores, estos 6 años de López Obrador fueron verdaderamente buenos para México, bueno para la sociedad y bueno, se vio reflejado lógicamente en las urnas y esto marca, además de una continuidad gubernamental en políticas, también marca un paradigma a favor de la unión y el desarrollo de América Central en estas políticas que también ha buscado Estados Unidos, de un México tal vez un poco más fuerte para frenar la inmigración masiva hacia los Estados Unidos, pero también un México fuerte sirven para la mayor integración en Latinoamérica y el Caribe dentro del CELAC y dentro de otras organizaciones latinoamericanas en las cuales México ha ido ganando presencia en los últimos años con López Obrador, un presidente bastante vistoso. Hay que ver cómo continúa esto bajo la presidencia de Sheinbaum, pero todo va marcado de que va a haber un hilo conductor y se van a continuar con estas políticas que incluso son contradictorias a nivel latinoamericano porque a diferencia de lo que se suele sostener en Argentina, en México ganó, vamos a decir, un partido populista, como serían las acusaciones locales, Claro. y si bien son buenas noticias para futuras inversiones en Argentina, porque el mercado mexicano se ve abierto con una situación estable en su país, se ve abierto para inversiones en otros países, pero hay que ver cómo también evoluciona el tema de relaciones internacionales en los cuales el presidente argentino ya había insultado en varias ocasiones al presidente mexicano y veremos cómo evoluciona esto con Sheinbaum en el poder, que no recibió ninguna felicitación oficial de parte también del gobierno argentino, que son gestos diplomáticos que hay que tener siempre en consideración. Además también, y de todos modos igual ella tampoco, ¿no? Mencionó en sus agradecimientos y en sus declaraciones, tampoco lo ha mencionado a Javier Milei, ¿no? Lógicamente que no, ahí hay un conflicto también en los cuales el simple hecho de ser mujer tiene un efecto también que creo que es importante, que se toma como importancia a nivel local. Entonces hay varias cuestiones interesantes. Uno de los primeros con quien habló por teléfono fue el presidente Vladimir Putin, quien la felicitó rápidamente. Y también incluso con conversaciones con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, por lo cual vemos que va más bien por un eje que no coincide absolutamente en nada la política exterior argentina en este sentido. Si es que podemos decir política exterior argentina, México uno de los principales inversores y por más color político que tome, que es decisión interna del pueblo mexicano, no se tendrían que descuidar ciertos aspectos que pueden tener perjuicios a puertas adentro para Argentina con simples gestos que no cuestan absolutamente nada más que mandar una felicitación formal. Algún comunicado, ¿no? Teniendo la famosa oficina de la presidencia, pudiendo, ¿no? Enviar un... Sí, no, incluso ya hemos visto cómo la oficina de la presidencia utiliza ChatGPT para escribir comunicados, por lo cual ni siquiera se tienen que esforzar en gran manera. Totalmente. Ahora volviendo un poquito a lo de México, vi también que quieren lanzar una reforma constitucional, por lo que entiendo, antes de que termine el mandato de Arturo, de AMLO. Arturo, iba a decir. Hay un proyecto de dejar bien en constancia estas políticas de las 4T, de la cuarta transformación, de todo lo que significa incluso este desarrollo de un tren bioceánico, el Tren Maya y todos los diversos proyectos, incluso petroleros de Pemex, pero no le van a dar los votos. Yo creo que van a esperar a la nueva legislatura. Claro.
van a tratar de dejarlo no como reforma constitucional, sino como leyes internas en el contexto en que han arrasado con todo y que también hay que mantener, si bien se tienen que aprovechar ciertas oportunidades que se dan, también hay que saber mantener el poder y no abusar del mismo. Creo que esos son los grandes desafíos que tiene la nueva dirigencia mexicana. Pero creo que van bien encaminados en varios aspectos, hay que ver cómo termina de evolucionar. Sheinbaum pertenece a una comunidad minoritaria dentro de México, un apellido que es bastante interesante y que también ella es científica, ha estudiado bastante sobre ciencias naturales, hay que ver también cómo adopta las políticas que se tratan de imponer desde Naciones Unidas. México ha sido uno de los países que bastante se ha resistido a ciertos protocolos de Naciones Unidas, principalmente en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Hay que ver si esto continúa o si hay una adopción mayor por parte del nuevo gobierno mexicano. Se abren muchas puertas, hay muchas cuestiones que quedan ahí entre bambalinas, veremos cómo se solucionan. Pero lo importante de destacar es esta transformación de México en los últimos años, como de alguna u otra manera el presidente López Obrador logró elegir de manera correcta a alguien que lo suplante, que sepa reflejar la voluntad popular y que el pueblo se haya volcado masivamente a elegir esto. No ha pasado en otros países latinoamericanos con herederos y hay que ver cómo también esto se toma forma de alguna u otra manera. Totalmente, ¿no? El famoso que no le muerdan la mano, ¿no? Quien le dio de comer, ojalá que eso no... Bueno, pero aparentemente pareciera que está todo alineado. Bueno, justamente hablando de estas asunciones, nosotros tuvimos... yo creo, no sé si catalogarlo como visita oficial también, porque sería entonces el segundo encuentro que mantuvo el presidente argentino con un presidente oficialmente, ¿no? Como fue este encuentro que tuvo con Nayib Bukele en su asunción, que fue reelecto, recordemos, fue su... técnicamente, ¿cómo se dice? ¿Reasunción o simplemente asunción? Yo diría Asunción, pero Asunción. Uh-huh. se da por asumido que ya había ganado su reelección, entonces Claro. volvió a asumir. Se toma el juramento el mismo, no hay mucha diferencia. Totalmente. Estuvo la presencia de Javier Milei, vimos que lo recibió. Me dio muchas gracias el encuentro y las palabras principales fue como, bueno, ¿qué se siente ser reelecto? Yo no sé si iría un poquito más profundo, me parece, si me encuentro con un mandatario oficial. ¿Eso se cataloga como visita oficial? Si podemos hablar justamente de las visitas y encuentros que tuvo el presidente. Sí, entra como dentro del oficial, pero dentro del paraguas protocolar de visitar a un presidente que fue reelecto. Uno tiene una invitación, uno la acepta, va y es nada más que el encuentro de la ceremonia del acto en sí mismo. El presidente incluso Milei dijo que no fueron los pocos minutos que salieron en las cámaras, sino que tuvieron una conversación de 20 minutos a solas, Uh-huh. lo cual también refleja una especie de tratar de acercarse a un personaje que es muy querido por su país, que tiene sus pros y sus contras, pero que ha sabido manejar bien la sociedad de El Salvador, pero que sería totalmente incongruente un país como Argentina adoptar las políticas que toma un país como El Salvador, que es un país que tiene el tamaño de un distrito, de uno de los distritos más pequeños del conurbano bonaerense. Entonces no tiene sentido en dimensión, en políticas y en acciones. Y sí hemos notado un discurso muy contradictorio de Bukele en defensa del Estado salvadoreño, en defensa de el sentir nacional, en defensa de la importancia de las políticas públicas, de la planificación, de la inversión extranjera, principalmente de China, que dieron también un impulso a la economía de El Salvador, que igual sigue siendo insignificante, pero que esto tiene su importancia también para un país de esa magnitud tan pequeños y llenos de problemas. Cualquier inversión siempre es más que bienvenida. Y vemos que por el otro lado se ha tratado de implementar a Bukele como el gran salvador, como una figura a seguir, pero que no se lo está escuchando, porque si se lo escuchara, igual que cuando vino el presidente de Uruguay también a la Argentina y dio un discurso en defensa del Estado uruguayo, o mejor dicho, cuando se trata de poner al presidente de Paraguay como ejemplo, cuando está bajando los precios del combustible, subsidiándolo con dinero del Estado, vemos que, bueno, vamos a apoyar la figura, pero
vamos a tratar de evitar hablar de lo que se hacen precisamente en esos países, porque puertos adentro es contradictorio. Creo que es lo que le sucede a Javier Milei, que en su ideología liberal libertaria no encuentra a quién seguir en el mundo, y que trata de pegarse a figuras famosas como para decir somos exactamente lo mismo, pero que en hechos es abismalmente diferente. Creo que eso es un punto interesante a tener en cuenta. Hubieron críticas en El Salvador respecto a la vestimenta que utilizó el presidente para su asunción. Particular, ¿no? Sí. Muy particular, casi como si fuera, no sé, el libertador Simón Bolívar ahí presente, tratando de tomar juramento. Creo que fue algo un poco anticuado. La prensa habló bastante de eso y no de otras cuestiones internas dentro de El Salvador, por lo cual de alguna manera se robó el acto en sí mismo, lo cual es también muy interesante. Pero este posicionamiento de Bukele en El Salvador es, junto con lo sucedido en México, va a ir más o menos en el mismo sentido, una continuidad política, con sus desconfianzas internas, incluso pese a haber ganado masivamente. También hay una cierta desconfianza al respecto y todavía algunas dudas sobre los derechos humanos, y lo mismo está pasando en Ecuador. Hay investigaciones de la Corte Penal Internacional respecto a la calidad de los detenidos, si son detenidos con juicio, si no han sido enjuiciados, y la calidad en la detención, en los cuales no se estarían dando las normas básicas de salubridad, alimentación y demás, los cuales es una mancha negra en el historial también en este contexto, en lo cual también se ha destacado mucho en Argentina la lucha en contra de las maras y las políticas para acabar con las mafias, pero también hay que tener en consideración que es una política que debe ser tomada con toda su congruencia y con todo lo que abarca, también en lo penitenciario y lo carcelario. Algo que se lo remarcó Bukele, ¿no? A Patricia Bullrich cuando tuvo ese encuentro personal, también Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que le dijo, nosotros queremos imitar tu modelo. Y Bukele posteriormente es como le dijo, bueno, sí, pero nada que ver, ustedes con nosotros, la situación nuestra no se compara con la que ustedes están teniendo. Entonces, me parece muy sabio también en sus declaraciones cuando otros intentan tomar su imagen, intentan tomar sus políticas y dicen, che, no se pueden comparar, los estados-naciones son muy distintos, las idiosincrasias son muy diferentes, las culturas son distintas, entonces nosotros tenemos un problema y lo resolvimos a lo Salvador, ¿no? Ya otros países tendrán que resolverlo de otra manera. Y me parece muy acertado, ¿no? Que pueda mencionar eso. Y si bien los medios argentinos no lo tomaron, pero cuando yo escuché esa declaración dije, y sí, lo más lógico, me parece que fue muy lógica la respuesta que le dio a Patricia Bullrich. Pero bueno, quedó la declaración de que Patricia Bullrich simplemente quería imitar el modelo Bukele acá en la Argentina, ¿no? Sobre todo en Rosario. Así mismo es, y que también hay que tener en consideración que El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo, con la principal tasa de asesinatos y de violencia callejera en el mundo, no a nivel continental sino a nivel mundial, incluso mayor que países en guerra en cantidad de asesinatos por 100.000 habitantes. Entonces era una situación muy compleja, muy complicada, muy tensa para tratar, y que el tema de haber solucionado lo de la seguridad, entre comillas, porque todavía hay muchos problemas internos, fue lo que le dio el impulso para ser reelecto al señor Bukele, pero que lógicamente no se puede replicar en Argentina, igual que tratar de aplicar como se intentó la lucha en contra del narcotráfico a lo mexicano, que tampoco ha sido funcional. Tiene muchas consecuencias. Cada país tiene que adoptar lógicamente sus propias políticas nacionales en temas de seguridad, y tratar de solucionar los problemas. Y bueno, creo que no vamos a hacer un análisis nacional, pero lo del Rosario ha quedado muy escondido bajo la alfombra y no se ha hablado mucho más. Sí, completamente, sí, se ha corrido de la agenda y eso es un problema, ¿no? Porque me parece que cuando se puso en agenda había como una cuestión de, bueno, intentemos resolver, ¿no? Ahora quedó solapado con otras cuestiones y vuelta de nuevo a invisibilizar un tema que es muy complejo y ni hablar si esto se empieza a expander. Hablamos de la asunción de la nueva presidenta de México, hablamos de la asunción de Nayib Bukele en El Salvador. Nos cruzamos el charco, nos vamos hacia la India y allí también hubieron elecciones
¿Ya hubo la asunción, ya se hizo o simplemente hubo elecciones? ¿Hubieron elecciones? Hubo elecciones, todavía no hay resultados muy claros respecto a estas elecciones. Estamos hablando de la democracia más grande del mundo en cantidad de millones de habitantes. Que la India está codo a codo luchando con China en cuál es el país con mayor habitante. China liberó la tasa de natalidad para aumentar y seguir manteniendo como principal país con mayor cantidad de habitantes, pero hay un conflicto ahí abierto con la India. Celebró elecciones el día domingo la India, todavía no hay resultados totales y definitivos debido a que es parlamentario. Esto quiere decir que el parlamento elige al primer ministro y quien va a dirigir las riendas del país. Pero el partido oficialista del presidente Narendra Modi se adjudicó la victoria mínima, pero es una victoria que le permitiría obtener un tercer mandato. Y esto logró acusaciones de la oposición en la India, que se había unido, imaginémonos, izquierda-derecha, cóncavo, convexo, todos los sectores de la India para tratar de frenar al partido oficialista gobernante. Y esto quedó, además de que fueron números muy parejos, hay una acusación de fraude electoral por parte de la oposición india en contra del presidente Modi. Esto tiene bastantes aristas debido a que el presidente Modi representa a un partido extremista religioso hindú y esto se vio en los últimos años con algunos conflictos con la población musulmana dentro de la India. Se vio también en la zona sur de la India donde el cristianismo es muy fuerte con quema de iglesias. Entonces hay una tensión social que el partido opositor, que se llama Alianza por la India, había tratado de unificar todos los sectores para frenar de alguna manera este extremismo hindú, pero que supuestamente electoralmente no les fue muy bien, aunque lograron obtener resultados importantes en muchas regiones de la India. ¿Por qué la India es importante? Además de ser la tercera economía a nivel global, la India es uno de los principales laboratorios del mundo, es decir, en la fábrica de medicamentos. Incluso hace no muchos años se hablaba de que el 80% de los medicamentos, por ejemplo, de la Argentina, tienen un componente extranjero y casi el 40% ese componente de las moléculas es proveniente de la India. Es decir, casi la mitad de los medicamentos que se consumen en Argentina tienen su origen de alguna u otra manera en la India. Más allá de la magnitud social de un conflicto interno que podría significar si esta situación escala en la India con más de 1.000 millones de habitantes, cualquier conflicto social es muy difícil de controlar y en un país en los cuales ya se han vivido situaciones similares, entonces entra en un vórtice interesante que hay que ver quién se contiene más. Quién va a ceder algunas posiciones, si vamos a ver un nuevo gobierno de Modi tal vez un poco más neutral, más sereno en ciertas políticas, si va a pisar el acelerador, cómo va a tratar la oposición con todos estos temas. Bueno, son cuestiones que se están definiendo en estos días, estos son acontecimientos recientes y en pleno desarrollo, pero que tienen también su impacto debido a que India, tercera economía a nivel mundial, y que también refleja que una crisis interna en la India puede reflejar una crisis en muchos países, entre ellos en Argentina principalmente, con respecto a medicamentos, con respecto a lo que tiene que ver con la salud pública, también gran parte de la quimioterapia. Los principales medicamentos son producidos en la India, entonces cualquier desestabilización masiva en la India puede tener sus repercusiones en Argentina lógicamente, y cambiar los tipos de moléculas, los tipos de medicamentos es un proceso que puede llevar varias semanas, varios meses, y más cuando no hay una ley clara en Argentina respecto a medicamentos analógicos, análogos mejor dicho. Entonces eso también complicaría bastante la situación. Por eso, como siempre tratamos de analizar, un acontecimiento en la otra punta del mundo puede tener consecuencias directas, lisas y llanas en Argentina, y creo que más de un sector debe estar mirando con preocupación Sí. cómo evolucionan estas cuestiones
en la India y los resultados que esto mismo puede tener. Pero hasta ahora, más allá que lo político y lo discursivo, no se ha pasado esto a las calles de enfrentamiento entre los diversos sectores, pero ahí está, la situación quedó bastante caldeada con acusaciones idas y vueltas, y el presidente Modi, que ha tratado de seguir y que ha dicho que él ha ganado abiertamente las elecciones, pese a que todavía hay cómputos que no se han finalizado. Entonces queda la situación un poco complicada en ese panorama. Una modalidad que las democracias han empezado a adoptar, ¿no? Denunciar fraude ante la posible derrota es como, lamentablemente, ¿no? Han adoptado las democracias últimamente ese tipo de modalidad, ¿no? De declarar que hay alguna irregularidad. No me imagino lo que debe ser un conteo de votos con 1.000 millones de personas. Si bien no creo que asista el 100% del padrón, no sé cómo serán tampoco los porcentajes de asistencia de los votantes. Si tuviese que consultarte alineado políticamente en este tablero mundial y en este mundo multipolar, la India, ¿dónde estaría ubicado actualmente el gobierno que está al frente de la India? Bien, siempre es un enigma la India, incluso mucho más allá que China. La India es un país que poco se ha investigado, que poco se habla tal vez, pese a la magnitud que tiene, y que poco se comprende su composición social, su composición étnica, la cual también la condiciona mucho en lo político, tanto local como internacional. La India es uno de los países principales del BRICS, ha sido uno de los principales socios comerciales de Rusia en los últimos años, pero no es que tenga una posición pro-rusa, pro-china o pro alguno, sino que mantiene una política a favor de ellos mismos, lo cual también complica la situación porque bajo la presidencia de Modi han habido conflictos con Pakistán por temas fronterizos, incluso con combates fronterizos, conflictos con la China misma, también por temas fronterizos, se están definiendo sobre la cordillera del Himalaya algunos glaciares que pueden tener una gran reserva de agua potable, el armado de diferentes represas. Entonces ha habido conflicto incluso de choques militares en la frontera. Han habido incluso, hay sectores dentro del gobierno de Modi que están en contra de Rusia, que están a favor de la OTAN. Entonces siempre ha quedado en un intermedio que mientras ellos saquen el mayor beneficio del lugar donde están, seguirán con su política, lo cual es un aliado que puede ser importante circunstancialmente, pero que puede ser un enemigo potencial si las situaciones cambian. Entonces, en ese aspecto la India siempre juega un papel bastante neutral y que siempre hay que mirarlo con mucho cuidado. Muy bien, y prestando atención, insistimos en esto, en lo que puede llegar a repercutir en nuestro país. Don Facebook nos va marcando, nos pone la cuenta regresiva. Teníamos dentro también de nuestra agenda y en este repaso de lo que va pasando en el mundo, también elecciones y situaciones que se han vivido en Vietnam, ¿no? Hablando justamente de cómo puede repercutir lo que va sucediendo justamente en otros países, cómo repercute aquí en la Argentina. Cuando vos me lo comentaste, yo no tenía ni idea que Vietnam era un importante socio económico para la Argentina. Sí, está dentro de los principales 8, creo que es el sexto o séptimo principal socio comercial de Argentina. Hay una gran relación de inversiones de Vietnam hacia la Argentina. Incluso recordemos las visitas de la expresidenta Cristina Kirchner hacia Vietnam. En la gira hace un par de semanas también estuvo la canciller Mondino en Vietnam. Entonces vemos que Vietnam es un país importante, una de las principales economías del sudeste asiático dentro de la ASEAN, esta organización que agrupa a los países del sudeste asiático, y que ha tenido varios cambios de gobierno debido a muchos problemas internos con casos de corrupción masivos. Y esto se ha solucionado, bueno, a lo vietnamita, limpiando cabezas. E incluso una de las principales empresarias del país ha sido condenada a muerte por estafar al Estado. Recuerdo, por 40.000 millones de dólares. Algo parecido a la deuda del FMI de Argentina. Pero acá se le premió con un nuevo Ministerio de Economía al encargado de eso. En Vietnam condenada a muerte y con un cambio de gobierno que desde principio de año hasta acá han pasado 3 presidentes. Entonces no han podido solucionar los problemas de corrupción interno y el Congreso
la Asamblea Popular del Pueblo de Vietnam, que es el Congreso vietnamita que elige al presidente, al primer ministro y a todos los dirigentes del país, eligió a una persona fuerte dentro de Vietnam para que establezca y estabilice la situación. Este es el general To Lam. Los nombres, creo que siempre es mucho más fácil aprender los nombres de los dirigentes en la zona de Asia Oriental que en Medio Oriente. Dentro de los analistas nos salva bastante. Este general To Lam tiene un buen historial dentro de Vietnam, escaló absolutamente por todos los puestos, una persona bastante confiable y que se está dedicando actualmente a terminar la limpieza interna dentro de Vietnam de los casos de corrupción que afectan económicamente al país, y uno de los países que se está proyectando como la 10ª economía a nivel mundial para los próximos 5 años, con grandes inversiones, grandes avances, grandes desarrollos, y que cualquier caso de corrupción pueden torpedear estos planes que se han dado. ¿Por qué Vietnam? Porque hay que prestar atención, porque ahora que se está enfocando puertas adentro, ha dejado de prestar atención un poco lo que sucede al exterior, principalmente en el comercio internacional. Argentina estuvo hace un par de semanas buscando inversiones en Vietnam, cambiaron el gobernante, por lo cual tendrían que negociar nuevamente con las nuevas autoridades de Vietnam, ver quiénes pueden ayudar, cómo se pueden invertir y qué beneficio podría ganar Argentina. Pero en el contexto actual vietnamita de solucionar problemas internos, de acá hasta fin de año creo que muy difícilmente se mueva algo para ayudar a otro país, y más con el contexto global que tenemos de muchos conflictos uno atrás del otro, en lo cual cada país tiene que pensar por sí mismo y después ver cómo se posiciona en el tablero internacional. Muy bien, bueno, también a prestar mucha atención qué va sucediendo ahí, cómo esto se va relacionando. Pareciera a propósito, ¿no? Todo el contexto internacional más el contexto local que vivimos, pareciera que el panorama complica aún más, ¿no? Supongo la mirada económica que tiene el actual presidente argentino con lo que pasa en el mundo, bueno, también vuelve un poco complejo. Y hablando justamente de situaciones complejas, sin dudas lo que se está viviendo con Rusia, con Ucrania, con las declaraciones de Estados Unidos, con esta permisividad de utilizar armas de Estados Unidos, podemos decir casi regaladas, ¿no?, a Ucrania, porque la verdad que todo lo que se generó en el Congreso de los Estados Unidos para poder financiar a Ucrania en esta guerra, hay una complicación, ¿no? Sobre todo también con Macron, que se ha metido con esto de, bueno, impulsar también la llegada de jóvenes franceses alistándose para poder estar en territorio ruso. Rusia, que también dicen, che, no se metan con el oso, no se metan porque va a haber respuesta. ¿Qué está sucediendo hoy por hoy justamente con esta situación entre Rusia y Ucrania? Bien, la situación sigue escalando aún más. Se ha permitido la utilización de misiles de mediano y largo alcance que se le van a dar a Ucrania para atacar directamente suelo ruso de profundidad. Entonces Rusia ha contestado de que cualquier país que se involucre dando armamento a Ucrania se convierte en enemigo total de Rusia, y que Rusia ahora está libre de proporcionar armas a cualquier movimiento internacional que esté contrario a los intereses de Estados Unidos o a los intereses de la Unión Europea. Esto es algo que no se había visto nunca, de Rusia diciendo abiertamente que como Estados Unidos da armas para atacar a Rusia, Rusia va a dar armas a cualquier persona en cualquier lugar del mundo para atacar a Estados Unidos o para dañar los intereses de Estados Unidos en el exterior. Esto es una apuesta a mayor. Aumenta aún más el conflicto. Hace un par de semanas también la Cancillería rusa había dicho que un ataque contra Rusia por parte del Reino Unido pone como objetivo militar a todo el Reino Unido y entre ellos a las Islas Malvinas, diciendo que incluso las Islas Malvinas iban a ser objetos de ataques por parte de la Federación de Rusia si esta situación todavía escala aún más. Todavía no ha sucedido nada. Rusia es muy paciente, ha lanzado todas las advertencias dadas, pero si del otro lado no hay una respuesta positiva, pues lamentablemente la situación va a seguir escalando hasta que pase a los hechos, cosa que nadie con conciencia en el mundo queremos que esta situación evolucione para esos lados. O nuevamente una guerra abierta en el continente europeo afectaría los commodities de cosecha, los cuales afectarían a Argentina. Muchas de las piezas industriales que se obtienen de Europa
se verían afectados también en las industrias locales argentinas, por lo cual vemos que esto también tiene su repercusión a nivel local y que la gravedad de todos estos acontecimientos puede ser sumamente grave, y los efectos que esto acontecen sumamente también grave. Dentro de Rusia, esta semana el Foro Económico de San Petersburgo, y hace 2 días el Banco Mundial acaba de anunciar que Rusia es la cuarta economía a nivel mundial, desplazando a Japón. El año pasado Rusia había desplazado a Alemania, este año desplaza a Japón como economía mundial, lo cual deja como máxima economía mundial, según PBI por cápita, China, Estados Unidos, la India que acabamos de hablar, y ahora también Rusia. Vemos que Rusia en este conflicto, en esta guerra, ha escalado del puesto número 10 al puesto número 4, por lo cual no estamos viendo una Rusia debilitada, sino una Rusia que se está desarrollando potencialmente, y esto lo tendría que ver claramente Europa y prestar atención para saber a quién se está enfrentando realmente y las consecuencias lógicas de todo esto. Sobre todo con todas las sanciones, ¿no?, que fue recibiendo Rusia a pesar de todo esto. Bueno, vemos cómo los países comunistas, ¿no?, Rusia, China, ¿no?, como mal vistos por estos lados, evidentemente sus economías son muy fuertes, ¿no? Sí, más de 12.000 sanciones económicas, y vemos una Rusia que continúa desarrollándose y que ha sabido, casi como una viveza criolla que tienen los rusos similar a la Argentina, de lograr revertir las situaciones a través del trabajo y a través del desarrollo de un pensamiento propio, lo cual lógicamente ha dado estos resultados. Iba a traer esto, ¿no? Nayib Bukele también, hace poquito vi declaraciones como destacando justamente esto. Dice, porque tanto el pueblo como el gobierno ruso han entendido que son una potencia mundial, y todo su desarrollo, a pesar de todas las sanciones, están justamente muy aglutinados, ¿no? La verdad que hay una fortaleza tanto del pueblo como del gobierno, e indefectiblemente llevan a esto, ¿no? Que sigan escalando en estos puestos de economías mundiales. Vamos llegando al final, Tadeo. Te agradezco tu tiempo como siempre. Gracias por aclararnos el panorama. Vemos que está compleja la situación, no solamente afuera, sino que también va a repercutir acá adentro. Pero bueno, nuestra tarea es también traer esta información, aclarar un poco lo que sucede. Y en este día, ¿no?, del periodismo, qué bueno que podamos hacer esta tarea de ejercer, de traer la verdad, de traer otra mirada, y también, bueno, acercar un poco de claridad de lo que sucede en el mundo. Como siempre, muchas gracias a vos, Bruno, por el espacio. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Y bueno, en la tarea del periodista tiene que ver con esta frase que suelo decir: un compromiso con la verdad. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos. Muchas gracias, Tadeo. Buen fin de semana para vos. Muy buen fin de. Tadeo Castiglione pasó por nuestra columna Visión Mundial en estos viernes, que nosotros siempre te acercamos todo lo que va pasando en el mundo de la mano de Tadeo Castiglione, nuestro analista internacional, vecino de nuestra ciudad de Plotier, gran profesional, gran periodista, y que justamente nos regala su visión de lo que va pasando en el mundo, nos va aclarando también lo que va pasando en el mundo, entendiendo también justamente la importancia. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? Sin dudas, muchos analistas, muchos políticos y algunos comunicadores también han comprendido que la importancia de lo que sucede afuera tiene aún mayor relevancia de lo que sucede domésticamente, ¿no? Y cómo eso que sucede en el mundo también se va repercutiendo aquí domésticamente, cómo va pasando justamente cada una de las acciones en el mundo, cómo eso también nos afecta a nosotros. No porque seamos Argentina porque sí, sino también justamente por la importancia que tenemos geopolíticamente nosotros, con todos nuestros recursos, con todos nuestros accesos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace que sin dudas lo que pase en el mundo repercuta aquí en la Argentina. Tadeo Castiglione pasó una vez más por No la ven, por el canal de Rayo Media, trayéndonos su columna de Visión Mundial. Como cada viernes, nosotros vamos llegando